Buenos días, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes. Un segundito que voy a compartir pantalla. Y arrancamos. En 5 minutos arrancamos, ¿no? Y si está pausado, hay un. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Ahora entonces vuelvo a compartir pantalla. Nunca hubiera hecho eso. Gracias, querido Juan Manuel. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nosotros vamos a seguir con con la temática de los contratos. A mí me gusta avanzar primero. Nosotros ya vimos toda la parte general de contratos, ¿no? Sabemos la teoría, sabemos que son contratos un poco diferentes de los contratos civiles. ¿Por qué? Porque ahí tenés una parte muy fuerte que tiene algunos poderes que desde la parte de la teoría de los contratos de derecho civil no se entendería mucho, pero nosotros ya sabemos que desde la teoría general de los contratos hay una diferencia fundamental cuando son contratos públicos o contratos administrativos de contratos entre particulares. La igualdad de las partes está seriamente afectada. La interpretación sobre los contratos también, la posibilidad de discutir y de convenir ese acuerdo de voluntad también, una parte tiene mucho más poder que otra, pero bueno, sabemos que esa parte poderosa representa el interés general. Es el Estado, pero eso no fundamenta que sea el Estado como parte fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que tiene que jugar es el interés general representado. Porque hay otro tipo de contrato donde las partes son igualitarias. Por ejemplo, en un contrato de locación de inmuebles, vamos a suponer que un titular de un inmueble le alquila un establecimiento para que el Estado eh, de clases ahí lo tenga destinado para, para escuela. Entonces ahí sí, ahí no hay un interés general afectado en ese contrato, sí en el desarrollo de la escolaridad, en la función educativa. Pero en la cuestión de un contrato locativo no. Entonces ahí sí las partes van a ir en pie de igualdad. ¿Sí? No va a haber interpretación. Estamos hablando de aquellos contratos, lo denominamos como contrato administrativo, aquellos contratos en donde se ejerza función administrativa. ¿Sí? Estamos hablando de los contratos de obra pública, los contratos de suministro, los contratos de concesión de obra pública, de concesión de espacios públicos. Estamos hablando del contrato de empleo público, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos cuantos contratos más. Vamos a estudiar nosotros estos 4 o 5 contratos que nombré, quizás omití nombrar algunos más. Pero insisto, en esos contratos hay una afectación del interés público y está representado la producción de ese interés público por una de las partes, por el Estado. La otra parte, la verdad es que el interés que tiene en particular, que tiene toda organización privada, que es la generación de riqueza o el ánimo de lucro. ¿Sí? ¿Es repudiable? Absolutamente que no es repudiable. En definitiva, este tipo de organizaciones buscan eso, pero también desarrollan y realizan y tienen un know-how, un saber hacer y una
infraestructura que le habilitan al Estado la consecución de esos objetivos. Dromi dice que los particulares, este tipo de particulares, ¿no? Estos tipos de contratistas, cuando celebran este tipo de contratos con el Estado, se convierten en una especie de coadyuvante del Estado en la obtención de ese interés general. ¿Sí? Obra sanitaria, por ejemplo. Cuando hace una red de agua, la realiza a través de un contrato de obra pública. ¿Sí? Claramente, obra sanitaria les interesa, obtiene un interés público. El contratista, la empresa, vamos a poner un nombre, Coarco, que es una gran empresa de Mar del Plata de obra pública, ¿qué le interesa? Generar dividendos para los socios de esa SA, Coarco SA. ¿Sí? El tema está que esta empresa se dedica a realizar este tipo de obras, ¿sí? Este y otro tipo de obra pública, que bueno, nada, ellos ganan plata, pero a través de la finalidad que ellos eligieron para su sociedad, esta persona pública termina ayudando al Estado a realizar redes de agua. ¿Sí? El Estado puede pagar la construcción de esa red de agua, pero el Estado no sabe realizar redes de agua. No sabe o no se dedica, ¿sí? Sí se dedica a administrarlas, ¿sí? Pero una vez realizado, una vez realizada la obra. ¿Ok? Hay obras que se denominan obras por administración. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Estado lo desarrolla, el mismo Estado lo hace. Si Obras Sanitarias eligiera tomar este camino, seguramente podría hacerlo, ¿no? Tendría que comprar algunas maquinarias, tiene capacidad para hacerlo, la capacidad patrimonial para hacerlo, e inclusive hasta tiene alguna capacidad técnica. Pero, ¿qué ha decidido hace muchos años Obras Sanitarias? Tercerizar este tipo de contratación, ¿sí? Evitar tener esa infraestructura y pagarla, ¿sí? Entonces, su finalidad es la administración de la obra y de la producción del servicio, la generación del servicio de agua, de cloaca y el cuidado de los pluviales. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos esto como en términos generales? Pero esto nosotros ya lo aprendimos, ya está incorporado cuando vimos las cuestiones generales del contrato. Ahora deberíamos estudiar cada uno de estos contratos. Ahora, yo previo a esto me gusta dar un tema, previo a la identificación de estos 4 o 5 contratos, me gusta dar este tema, que es el procedimiento de selección de contratistas. Este es un procedimiento administrativo específico. Vieron que nosotros estudiamos la 19.549 y hablamos que es el procedimiento administrativo genérico. Bueno, no sé si utilizamos la palabra genérico, creo que decimos la ley de procedimiento administrativo. Omitimos decir genérico, pero sí es un procedimiento genérico. ¿Por qué genérico? Porque eso se aplica para todos los procedimientos administrativos que no tengan un procedimiento específico, ¿sí? Más allá que la ley queda excluido para algunos ámbitos, creo que para el ámbito militar, está relacionado con secretos de Estado y esa cuestión, y algunas otras cosas más. Algunas áreas del Estado eligen tomar un procedimiento propio, bueno, nada, entonces se utilizará ese procedimiento específico. Pero acá, en el punto de la contratación, en el asunto de la selección de contratistas, nos encontramos con un procedimiento especial. ¿Por qué es especial? Porque su fin es identificar
a la persona que va a brindarles los servicios al Estado. ¿Sí? Bien. Es específico por ese estilo. Volvamos un poquito a repensar la posición del funcionario. El funcionario no es otra cosa que un administrador de negocios ajenos. ¿Sí? El funcionario, vamos a poner el nombre y apellido. El funcionario que es el jefe de la administración pública municipal, ¿cómo se llama? Intendente. ¿Cómo? Intendente. Sí, ¿cómo se llama? Montenegro. Montenegro. Montenegro, sí. Rolfi Montenegro. Me olvidé el apellido de Montenegro. Perdón, el nombre de pila. Guillermo. Guillermo Montenegro. El Rolfi Montenegro jugaba por Huracán, pero por eso es mi Montenegro preferido. A este lo quiero también porque es intendente de nuestra ciudad. Y bueno, nada, él es un funcionario. Cuando los funcionarios hablan así con algún grado de soberbia y cuando hablan desde una posición propia, ¿sí? Lamentablemente muy, muy usual en estos últimos 15, 20 años, 25 años, desde la soberbia que genera triunfar en una elección, la verdad que a mí no me gusta mucho, porque por más que ganen y por más que estén en funciones y por ahí, por más que estén legitimados popularmente el voto, nunca tienen que perder de vista que no son otra cosa que administradores, ¿sí? Son administradores de negocios que no son de ellos, ¿sí? Imaginemos nosotros a un presidente de una sociedad anónima o un gerente de una organización, ¿sí? Que hablara también así, desde lo propio. Yo entiendo que no tendría mucho futuro en esa organización. Quizás algún directivo le caiga mal y le diga, mira, separemos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque esta empresa, los dueños de esta empresa son los que tienen acciones, ¿no? Esos son verdaderamente los... Bueno, se complica un poco eh, cuando los dueños son todos, ¿no? Son 40 millones. Y nada, y no hay una forma, por lo menos institucional, de decir separemos nuestro camino, sino esperar a las próximas elecciones. Pero el funcionario es eso, es un tipo que está administrando negocios ajenos. ¿Los negocios de quién? Del Estado, ¿sí? Como organización. Los errores de él, los aciertos de él, vendrán en beneficio para los accionistas, que somos todos, pero los errores de él después lo termina pagando los accionistas, ¿sí? Que somos todos los que habitamos en nuestro país, o por lo menos los ciudadanos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque este procedimiento de selección de contratista es un procedimiento que tiene estilos duros y formatos duros, porque lo que está buscando es la transparencia, ¿sí? Es diferir, no te lo van a decir abiertamente los libros, pero diferir esta cuestión de la selección del contratista por el funcionario para establecer una decisión rígida, reglada, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de la actividad administrativa discrecional y la actividad reglada? Bueno, estamos acá en caso de una actividad reglada. El funcionario va a tener que contratar a quien sea el ganador de un proceso
de selección de contratistas. ¿Sí? Este proceso tiene diversos modos. ¿Qué van a hacer esto? ¿Sí? El procedimiento de selección de contratistas va a denominarse licitación pública, y ese es el principio general, es la regla. Siempre el procedimiento de selección de contratista recibirá el nombre y la transmitación de licitación pública, en tanto no acontezca algunas situaciones que generen la excepción, ¿sí? Que puede llevarte, en vez de ser una licitación pública, a realizar una licitación privada o un concurso de precios o una contratación directa. ¿Ok? Bien, entonces siempre cuando el Estado contrata mediante el modo de licitación pública. El procedimiento de selección de contratista va a realizarse bajo la modalidad de licitación pública. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una excepción? El monto de contratación. Si nosotros vamos a contratar a una empresa, vamos a contratar un determinado contratista, que el presupuesto oficial de ese contrato sea menos de una cantidad de dinero determinada por el reglamento de contrataciones, ¿sí? Ahora vamos a buscar cuál es vamos a ver si podemos buscar, porque no tengo el monto actualizado. Vamos a suponer que el monto fuera de 1 millón de pesos. Bueno, las contrataciones que sean por menos de ese valor, se generará una primera excepción y se realizará bajo el mecanismo de la licitación privada. Les voy anticipando que la licitación pública y la privada prácticamente son iguales. Solamente tienen una gran diferencia, que es el modo de exteriorización del contrato. El modo de exteriorización, es decir, cómo hace el Estado para avisar, para exteriorizar que va a realizar un contrato determinado, un contrato de obra pública, publicándolo en el boletín oficial. Como eso pasa siempre en Argentina, entonces todas las personas físicas o jurídicas que realicen obras públicas se suscriben al boletín oficial y están atentos a los llamados a licitaciones. ¿Sí? Supongo que en todas empresas de este tipo hay algunas personas encargadas de, entre su rutina, leer el boletín oficial para ver cuál es las diferentes necesidades y contrataciones que está exteriorizando el Estado. ¿Sí? Bien. En la pública y la privada también sería distinto, porque serían La pública, estoy hablando de la pública. En la privada, la exteriorización se da diferente. En vez de publicarlo en el boletín oficial, lo hace de una manera más rápida, ¿sí? Enviándole la comunicación a aquellas empresas que están inscritas en el registro de proveedores de la administración. La administración lleva un registro de proveedores, ¿sí? Y toda empresa que está interesada en contratar con un determinado ente, vamos a suponer Coarco, que
es de Mar del Plata, tiene su base operativa en Mar del Plata, su corralón en Mar del Plata, la mayor parte de la gente, de los operadores, de los albañiles, ingenieros, digamos, de su recurso humano empleado en Mar del Plata, contratado en Mar del Plata. Entonces, ¿qué ha hecho Coarco hace un montón de años? Se ha inscrito en obras sanitarias, que es un ente descentralizado, se ha inscrito en el ente de vialidad municipal, que es otro ente descentralizado, se ha inscrito seguramente en el ente de servicios urbanos, se ha inscrito también en la administración centralizada, es decir, en la misma municipalidad, en cada uno de estos registros de proveedores. Seguramente también se ha inscrito en el registro de proveedores de vialidad provincial, seguramente está inscrito en el registro de proveedores del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y de los diferentes entes descentralizados, que sea de provincia de Buenos Aires y de Nación, porque nada, se supone que, entiendo yo que es los entes que pueden generar este tipo de obras. O que pueden necesitar obras de este tipo y bueno, entonces consultando los diferentes boletines oficiales, el de la municipalidad, el de nación y el de provincia, estará atento a esta cuestión. Pero inscribiéndose en los registros de proveedores de cada uno de estos entes, entonces le va a estar llegando las invitaciones a las licitaciones privadas. Entonces, la única diferencia que hay entre la pública y la privada es que la licitación pública se publica en el boletín oficial y la licitación privada se envía una cédula de notificación directamente del ente a la persona que se inscribió en el registro de proveedores. ¿Se entiende? ¿Por acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Cuando se generaban los casos, por ejemplo, de caducidad en la extinción o que se daban las consecuencias de que se sacaba determinado proveedor de las listas, a la hora de darse la licitación pública, como se publica en el boletín oficial, ¿también pueden suscribir para proveer al Estado o también están exceptuados? Cuando hay una sanción de exclusión del registro de proveedores, Claro, por ejemplo, se daban los casos recuerdo, que vimos de la caducidad de cuando no se prestaba correctamente, no, se excluía a determinado es proveedor. una sanción, te sacan del registro de proveedores y, y el Estado no te contrata. Si Ah, vos te bien, no te presentás por contrata también. una pública, tampoco te va a contratar porque está excluido. Bien, quería ver que se mantuviera esa regla. Genial, entonces. Sí, sí. No vamos a ir tan a fondo, pero a propósito de esta duda, cuando el proveedor se presenta en una licitación pública y gana, lo anotan en el registro de proveedores. ¿Sí? Entonces, bueno, él no podría, en este caso no podría anotarse. ¿Ok? Bueno, ¿sigo? ¿No hay ninguna duda? Bueno, sigo entonces. En caso de concurso de precios, acá es el monto de contratación es mucho más bajo. Será, no sé, 300.000 pesos para las obras, para obras y 100.000 pesos para servicios. Entonces, ¿qué ven acá? ¿O cuál es, qué es lo que la ingeniería jurídica hace con respecto a esto? Que las obras muy caras, de alguna envergadura mayor, y por ende el monto de obra va a ser mayor, se van a tramitar bajo licitación pública. El procedimiento más extremo y engorroso que podemos encontrar, pero el más transparente y el más abierto. Cuando el monto ya no es tan caro, de 1 millón para abajo,
Entonces, lo vamos a hacer por licitación privada. Es casi tan engorroso y duro y transparente como el de licitación pública. Pero no es necesario anotar, no es necesario publicar en el boletín oficial y esperar esos tiempos que lleva la publicación, ¿sí? Sino toma una vía más directa, el aviso puerta a puerta del proveedor. La inteligencia de esto es que las empresas que saben qué entes hacen obras van y se anotan. Por una obra, por ahí 1.000.000 parece mucha plata, pero una obra de 1.000.000 no es una gran obra. Entonces no te va a venir una empresa de Salta a hacer una obra en Mar del Plata, ¿se entiende? Por eso mismo, el procedimiento dice, bueno, no lo publiques en el boletín oficial. Avísale a quienes se inscribieron en tu registro de proveedores. ¿Sí? Esta es la única gran diferencia entre la licitación privada y la licitación pública. ¿Sí? Bien. El concurso de precios ya es para obras muy menores y para contrataciones menores. ¿Sí? Entonces, si queremos comprar, no sé, 30 resmas, no vamos a hacer una licitación pública. ¿Sí? No, no se fundamenta hacer un procedimiento tan largo, tan engorroso, aunque sí es más transparente, para comprar resmas de hoja. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer el Estado? Una contratación directa. Perdón, un concurso de precios. ¿Qué es esto de concurso de precios? Esto es un cotejo de presupuestos. Si la administración tiene que pedir 3 presupuestos y elige el más conveniente de esos. Ya vamos a ver qué quiere decir el término y esto lo empiezan a incorporar ahora mismo. El concepto de la oferta más conveniente. Ustedes en principio van a decir, más conveniente lo más barato. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? No, no es así. A ver, Graciela. Se me corta, no puedo hablar, pero el precio más conveniente no es el más barato, justamente. En muchas ocasiones también es el conviene desde la naturaleza del producto que estás comprando. Exactamente. Exactamente. Ahí Hay te un dicho, escuché hay un dicho que dice, a veces lo barato sale caro. se aplica el principio popular, no leo de, ojo que lo barato puede salir caro. A ver, si nosotros vamos a contratar el servicio de fotocopiadoras. ¿Sí? Entonces tenemos una empresa A que nos dice, cada copia, te pongo una impresora en tu oficina, la impresora tiene un relojito y por cada copia te voy a cobrar, no sé, no sé cuánto está una fotocopia, no sé, 3 pesos. 1 peso, vamos a hacer números redondos. ¿Sí? Y hay otra empresa, una empresa B, que dice, bueno, yo te voy a cobrar 1,30 pesos, pero el tóner te lo doy gratis, lo pago yo. Entonces por ahí hacemos una cuenta, cuánto saldría el tóner, y el tóner me da 30 centavos por cada hoja. Entonces, un servicio a 1 peso, más un servicio a 1,20 pesos, o contra un servicio a 1,20 pesos, me termina saliendo más barato el de 1 peso, pero es más conveniente el de 1,20 pesos. ¿Se entiende? También depende del suministro que quieras tener, porque depende de la Sí, calidad. sí. ¿Se entiende el ejemplo que acabo de dar? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. O sea,
Ahora lo voy a traducir a un dato así que nos va a ayudar a que ustedes terminen de tener este concepto. Si ustedes en el examen ponen que gana la oferta más barata, tienen un 2. ¿No? Yo creo que con esto ustedes ya fijan esta diferencia entre conveniencia y económica. Si la oferta no es a la más económica, sino a la más conveniente. Puede ser que nosotros queramos comprar o necesitemos comprar, un automotor para trabajo, ¿no? Una retroexcavadora, ¿sí? Una me sale 100.000 y otra 120.000, pero la que me sale 120.000 es de industria nacional y no voy a tener ningún tipo de problema con los repuestos. O la que sale 120.000 me da una garantía de reposición por cualquier conflicto que tenga esa cosa que estamos comprando durante 5 años, mientras la que sale 100.000 no nos da ninguna garantía. ¿Sí? O la que sale 120.000 nos da service gratis durante 5 años y la que sale 100.000 no nos da ni un service gratis. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿está claro entonces estas tres diferencias entre estos tres conceptos: licitación pública, licitación privada y concurso de precio? Bien. Hay un cuarto modal que es la contratación directa. ¿Sí? La contratación directa, ¿qué nos va a dar? Ahí las excepciones se generan a partir de las siguientes situaciones. Si nosotros queremos contratar un servicio monopólico, no tiene ningún sentido hacer contratación a través de licitación pública, ni licitación privada, ni concurso de precios. ¿Por qué? Porque el proveedor va a ser una sola persona. ¿Qué sentido tiene hacer un procedimiento de este estilo si el único que nos puede vender el programa Oracle o el programa de Office que necesitamos para trabajar, solamente nos lo puede brindar Microsoft o la firma Oracle? ¿Se entiende? Estas situaciones monopólicas generan que directamente la administración entienda, o mejor dicho, el procedimiento de selección de contratistas, nos habilite a la contratación directa. ¿Sí? Estas son excepciones que están establecidas por el ordenamiento jurídico, ¿no? En la municipalidad, en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿sí? Tenemos este tipo de excepciones en provincia por el reglamento de contabilidad, ¿sí? Que son cuerpos del ordenamiento jurídico que habilitan este tipo de excepciones. Por supuesto que los datos son taxativos, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cuáles son, pero van sobre esta inteligencia. Otra habilitación que le dan a la administración para contratar directamente son los inmuebles, ¿sí? Cuando quiere locar, cuando la administración necesita alquilar algún inmueble. ¿Y por qué lo habilita? Porque ahí entiende que cuando el Estado tenga alguna necesidad de este tema, va a ser muy difícil prever las condiciones, porque la administración va a alquilar un inmueble para
Puede ser para darle funcionamiento a un hospital, o a una escuela, o a una mera administración, o a contratar el servicio de justicia. Entonces, es muy difícil predeterminarlo de alguna manera. Entonces, habilita a que el mismo administrador pueda decidir directamente. ¿Sí? Bueno, más adelante están todas las causales. Ahora bien, estas 4 modalidades de selección de contratistas las aplicamos para la contratación de obra y de servicios públicos y de servicios. ¿Sí? Hay otro tipo de necesidades que muchas veces tiene la administración, que son la obtención de una determinada capacidad intelectual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la administración necesita contratar un profesional. No pasa muy seguido, no es muy habitual. La administración por lo general tiene su propia planta de profesionales, pero bien puede ser que se dé alguna circunstancia particular que habilite la contratación de una persona con un conocimiento intelectual dado. ¿Sí? En otros ámbitos la administración sí los puede necesitar mucho. Y en un ente muy querido por nosotros, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, claramente utiliza mucho este tipo de concursos, que son los concursos de mérito. ¿Para la contratación de qué? Por ejemplo, a ver si se les ocurre. De un sujeto profesional. Profesores. Nada. Exactamente. ¿Quién dijo profesores? Ahí que Yo. ¿Joaquín? Sí. Muy bien, Joaquín. La Bueno, contratación de profesores. los concursos, los órdenes de mérito para los concursos de la facultad. Exactamente. Entonces, ¿ahí qué está buscando la administración? ¿Está buscando un bien o no? En realidad lo que está buscando un servicio, no. Lo que está buscando es una persona que tenga una capacidad intelectual alta para ponerse, y tenga una formación y tenga una expertise para ponerse enfrente de un aula. ¿Sí? Hay excepciones como la propia, ¿no? Pero bueno, por lo general se supone que los profesores tienen alguna capacidad intelectual o la búsqueda de lo que necesita la administración no va tanto por la obra, por el servicio o por la compra de un bien, sino que está buscando una capacidad intelectual. ¿Sí? Entonces, para eso hay este tipo de procedimiento de selección de contratistas. Ahí no va tanto, la oferta no está dada por las condiciones que se pongan, cuál es el precio, cuál es el bien, cuál es la ventaja, cuál es la garantía, sino está dado por la medición de la capacidad. Muchas veces cuando el Estado quiere hacer el embellecimiento de algún lugar, podría, o cuando quiera realzar alguna situación, algún algo, qué sé yo, no sé cómo decirlo, pero cuando el Estado por ahí necesita hacer un monumento, por ahí puede llevar a un concurso de mérito para hacer una obra de arte en la vía pública, ¿no? Entonces, a partir de ahí no haría ni una licitación ni pública, ni privada, ni concurso de precio, ni contratación directa, sino lo que haría un concurso de mérito. ¿Ok? ¿Se entiende esto último? Bueno, y falta una modalidad más, y con esto completamos el abanico de la selección de contratistas, que es el remate público. El remate está dado ¿para qué? Para la venta de bienes que pueda realizar la administración, que por lo general no hacen muchos, pero es una buena manera de desprenderse de aquellos bienes que la administración no utilice más y que esté
pero que esté en condiciones de ser usado, ¿no? No estamos hablando de las cosas que estén en desuso y que hayan perdido su valor, pero que por ahí pueden venderse como rezagos o como basura, ¿no? Sobre todo cuando los bienes que estamos hablando son bienes que tengan un valor indirecto, ¿no? Un auto, modelo 75, 85, capaz que para la administración ya no sirve más y capaz que ya no le sirva más a nadie, ¿no? Pero puedo venderlo como fierro, como chatarra, como esa cuestión. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Díganme la verdad. Por mi parte, no. Bien, ahora nos vamos a concentrar por un rato en estas 4 modalidades de procedimiento, que son las que más nos interesan por su contenido. Nos interesan todas, pero quiero decir, por su contenido presentan las mayores de las complicaciones. Aunque todos van a tener una matriz genérica, ¿sí? ¿Qué van a hacer esto? Nosotros vamos a encontrar una etapa precontractual, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta, a los meros ejemplos ejemplificatorios, de que la administración quiere hacer una red de agua, ¿sí? Bien. Hay un origen, una génesis, algo que te dice dentro de la administración, que vendría así como una llama en una gran oscuridad, una llamita, que es la determinación de la necesidad. ¿Sí? En la etapa precontractual hay un momento en que alguien dice, che, me parece que tenemos que desarrollar una obra de agua. Quizás esa llama esté dada en algún lugar, en la cabeza de algún agente de la administración que no esté, en ese momento, en el momento que se genera, que no está advertido casi por nadie. Les voy a dar un ejemplo de una cosa que me pasó y que nada, siempre me pareció fantástico para describir esto, de cuándo aparece la necesidad, ¿no? Porque nosotros pensamos otra vez en el funcionario y en esa pose que tienen, que los tipos saben ellos, ¿viste? Que no es que la administración los genera, sino que viene y casi en esa idea paternalista y caudillista que tiene nuestro país y nuestra génesis ideológica, si se quiere, que buscamos la mente iluminada que nos dice cuál es el camino a la tierra prometida, al interés general, ¿no? Y bueno, y una vez me topé con esta situación. Estaba laburando en obras sanitarias y nos llaman de una sala de salud de un determinado barrio. Nos llama el secretario de salud, ¿no? Al secretario de salud lo había llamado el director de una sala de salud, que es un médico, para decirle, che, mirá, acá hay un problema, porque los niveles de casos de gastroenterocolitis es totalmente diferente en esta sala que en las otras salas. Sí, no sé cómo lo midió, pero en las salas normalmente hay 10 por mes, acá tenemos 150. Algo está pasando. Y me parece que es el agua.
se lo cuenta al jefe, digamos, el secretario de salud nos dice, che, mira, ¿pueden ver esto? Entonces nosotros chequeamos, mandamos a chequear y ¿qué pasaba? En esa zona no había cloaca. ¿Qué fue lo que primero se fue a chequear? El tema del agua. Había agua, no había agua. Pero lo que era más complicado era que no había cloaca. Entonces, los pozos se hacían los pozos de agua, el caño de agua, era un barrio que tenía, de la periferia, con algún, no vamos a decir barrio pobre, ¿no? Era un barrio que tenía algunas escasez, pero no era un barrio precario, ni excesivamente precario. Pero bueno, ¿qué pasaba? Históricamente, los pozos tienen que tener, me estoy yendo un poco de tema, pero los pozos tienen que tener una determinada medida en cuanto al encamisado del caño, ¿no? El pozo de agua es un caño que va como 50, 40, 70 metros para abajo de la tierra y ahí no, en Mar del Plata se consigue agua con un buen grado de calidad. Para economizar, los pozos eran más cortos y como tampoco había cloaca, los pozos el drenaje de la cloaca llegaba hasta donde hacían la captación del agua. Esa era la situación de por qué en ese barrio, y además era muy poblado ese barrio, había tenido un crecimiento poblacional y por ende la generación de esos dos factores influían a que el agua sea de baja calidad y ese barrio necesite una red de agua y de cloaca o al menos una. ¿Sí? Bueno, ahí, en ese caso, en esa llamada generó la llama de la necesidad. Ahí la administración se dio cuenta que en ese lugar una de las dos obras hacía falta, o de agua o de cloaca, o ambas, ¿no? Había densidad poblacional importante, había una situación urgente a resolver, que era bajar esos casos de gastroenteritis, pueden llegar a terminar de ser serio, y ¿por qué? Porque eran todos menores de edad, y por lo general los menores de edad son los infantes son los que son más sensibles a que el agua en mal estado o no potable les genere alguna complicación. En ese momento se determinó la necesidad, ¿sí? En la etapa precontractual, entonces, se genera la necesidad y la descripción de la necesidad que se va a pretender satisfacer. Acá estamos hablando de la indicación o la determinación de ese interés general que se necesita resolver. ¿Sí? Esa carencia que el interés general dice hay que resolver. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué empezó a hacer la administración? Obras sanitarias, para el ejemplo que estamos utilizando. Empezó a describir la necesidad. ¿Qué es mejor, una red de agua o una red de cloaca? ¿Podrá ser ambas? ¿Hay presupuesto para ambas? Entonces, a partir de ahí se llega al concepto de describir esa necesidad. La necesidad de qué obra se estaba necesitando. No recuerdo cuál fue, pero vamos a suponer que haya sido una red de cloaca para terminar con esta situación. Y para cegar todos los pozos ciegos y evitar ese conflicto. Pero creo que fue de agua, ¿no? A partir de ahí, de que tenemos esa necesidad, va a hacer falta el recurso.
el recurso económico, no va a estar determinado inmediatamente, pero sí se generará el certificado de disponibilidad presupuestaria. Hay un dato que dice, un axioma que se utiliza en la administración, que es el siguiente: no hay gasto sin partida presupuestaria. La partida presupuestaria es una codificación que en el área técnica de la contabilidad municipal o de la contabilidad de la administración se genera para ir determinando ahí, identificando el recurso que se va a ir utilizando. No quiere decir que esté el dinero en esa partida presupuestaria. No quiere decir eso. Porque imaginémonos que recién acá tenemos escrito la necesidad. Y vamos a tener que hacer la licitación. Van a pasar 4 o 5 meses por abajo de las patas. Entonces, no, quizás en los próximos 5 meses no se gaste nada, o se gaste 2,50 pesos no sé, en contratar algún viático o hacer un relevamiento de campo, alguna situación que no va a ser realmente importante, ¿sí? Pero la partida ya va a estar determinada y en la planificación de gastos, ¿sí? Quienes ejecuten el presupuesto del ente en cuestión va a estar viendo también lo que las partidas le van a ir demandando. Entonces, en algún momento de desarrollo posterior, nosotros ya vamos a saber cuál es la partida total que vamos a necesitar para esa obra, pero cotejado con una línea de tiempo. Entonces, en los primeros 3 meses no vamos a necesitar nada, el mes cuarto y quinto vamos a necesitar 300.000 pesos, que también para el Estado Nacional es poco eso. Del sexto al noveno ya vamos a necesitar entrar en algunos gastos y quizás ya ahí ya tengamos gastos ya del mismo procedimiento licitatorio, y capaz que del noveno al 12º ya vamos a tener a una empresa trabajando a las cuales ya le vamos a tener que estar haciendo algunos pagos, ¿sí? Y el segundo año, es decir, en el presupuesto 2023, ya esos certificados van a ser mucho más intensos, porque ya la obra va a estar bien avanzada y nada, quizás en el segundo semestre del segundo año la obra va a estar finalizada. Entonces, la partida es la indicación de ese gasto, ¿sí? Que nos va a ir acompañando en todo ese tiempo, ¿sí? Bien, entonces, en la etapa precontractual vamos a encontrar la descripción de la necesidad que la administración pretende satisfacer. También vamos a generar el certificado de disponibilidad presupuestaria. También la administración describe ya cuál es el objeto a contratar. Y atención con esto, ¿sí? En el punto 3 pueden leer bien, si no la amplío un poquito más en la filmina. Y antes que me pregunten, esta filmina va a estar a disposición de ustedes si es que no está subida ya en el campo. Pero en la descripción del objeto a contratar, lo importante es con las especificaciones y las identificaciones del contrato a celebrar. Básicamente, ese punto 3 va a dar pie al pliego de bases y condiciones, que es un documento técnico muy engorroso en el cual va a estar descrito cómo se va a desarrollar la obra, cuáles son los recursos humanos que va a necesitar, cuáles van a ser los recursos logísticos que va a necesitar, las herramientas, el parque automotor que esa obra va a necesitar. Cuando hablamos de parque automotor no hablamos de autos, o solamente de autos, de camionetas. Hablamos de retroexcavadora, hablamos de tunelera, hablamos de una serie de
de herramientas vehiculares que muchas veces sirven para generar el trabajo. De los materiales que esa obra va a llevar, ¿sí? Y de descripción de la calidad también de los materiales. Y todo ello está en el pliego de bases y condiciones, que lo abreviamos con la letra P, B larga, I, Y, C. Pliego de bases y condiciones. En la etapa precontractual también se va a determinar el fundamento jurídico que va a determinar qué modalidad de selección de contratista vamos a realizar. Porque del punto 3 del pliego de bases y condiciones surge también el presupuesto oficial. ¿Sí? También está acá descrito en el punto 5. Y si tenemos el presupuesto oficial, vamos a saber cuál va a ser el dinero o el monto de contrato. Y entonces, a partir de ahí vamos a saber si es una licitación pública, privada, contratación directa, o vamos a saber también si lo que queremos comprar está bajo una condición monopólica, o si es un inmueble que vamos a alquilar, entonces nos va a dar pie a la contratación directa. ¿Ok? También va el caso de que, vamos a suponer que en este caso, en vez de ser una obra pública, la necesidad sea contratar a un especialista en tributos, porque el ente tiene una demanda muy importante y muy específica, no sé, de alguna situación que tenga que ver con tributación. ¿Sí? Bueno, también tiene que estar bueno, como dijimos hace un ratito, el presupuesto, ¿sí? Y con la indicación de las variables utilizadas para calcularlo, es decir, con la explicación de cómo llegamos a ese presupuesto. Las empresas o los entes descentralizados que se dedican ahora, como la empresa que les había comentado, como Obras Sanitarias, tienen personas muy específicas en el conocimiento que son calculistas de obra. Eso se me está viendo a la cabeza la cara de una persona que era calculista de obra cuando yo trabajaba allá, que creo que se jubiló, que mucho tiempo de estar yo trabajando ahí me di cuenta que es una específica, una persona con mucha calidad técnica y muy específico, no es que, digamos, más para contratar a una persona que haga de calculista y te viene, sino que es bien específico ese conocimiento. Bueno, también en la etapa precontractual se determina cuáles pueden ser los posibles costos asociados, es decir, qué puede generar un costo que no tiene relación con la contratación directa, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que se dedique o sea, si la administración necesita contratar con un dragado, puede generar que haya costos asociados, ¿no? Nada, que aparezca una empresa donde genere la draga, pero que determinados recursos, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Que puede ser que lo que se drague por ahí, vieron que el dragado es una aspiración de la tierra para generar una vía navegable, pero puede ser que saquen cosas que necesiten ser depositadas en algún lugar que no sea el mar. Entonces ahí podemos encontrar un costo asociado. Es decir, buscar un depósito, generar un transporte de esa mercancía que se saque para tirarlo en otro lado. ¿Sí? Eso es un costo asociado. Bien, también en la parte
precontractual, en la etapa precontractual, vamos a encontrar los criterios que van a ayudar a la persona que elija la oferta o a las personas que elijan la oferta más favorable a identificar cuál es o cuál es el criterio que nos va a permitir identificar la oferta más favorable, ¿sí? Y a partir de ahí, a ver, les pido un minutito porque me parece que algo acá tenía sobre la oferta más conveniente. Acá tengo en la licitación privado público para la adquisición de obras de bienes de servicio será la oferta más conveniente de acuerdo con los criterios señalados en el pliego de bases y condiciones, con independencia del precio. Esto quiere decir, está en el pliego de bases y condiciones y la oferta más conveniente no tiene nada que ver con el precio, o es independiente al precio. Lo que hablábamos hace un ratito. La oferta más conveniente puede ser condiciones técnicas y económicas de la oferta. La oferta es lo que el contratista o el quien quiere ser contratista le propone al Estado, ¿sí? Acá en el punto 2 damos algunos ejemplos, algunas ventajas de calidad o de funcionamiento. El uso de una determinada tecnología o materiales que generan una mayor eficiencia, ¿sí? Utiliza un material que va a generar menos consumo de luz, de gas, de combustible, ¿sí? Quizás en un auto esto puede ser menor, un motor que genere más o menos combustible, pero para la utilización de, vamos a suponer, de un pozo de agua que está funcionando todo el tiempo, vamos a suponer que haya una nueva tecnología que permita reducir un 40% o un 60% la fuerza motriz. Por lo tanto, la utilización de ese bien, ¿sí? Que pretendemos comprar no va a salir un determinado valor, pero nos va a generar un ahorro de un insumo alto, ¿sí? Entonces, nada, tenemos que darle pie a evaluar eso para considerarlo quizá como una oferta conveniente, ¿sí? Genera más rendimiento, es decir, es otro caso. Es un bien, ¿sí? Que en vez de tener una vida útil que llegue hasta 500 unidades, nos va a generar una vida útil que llegue a 5.000. ¿Sí? Sale un poco más caro, pero pero claramente es más conveniente. ¿Sí? Es decir, si queremos comprar una impresora, esta impresora tiene una vida útil de 500 copias, ¿sí? Bueno, supongo que 500 es muy poco, ¿no? Pero es decir, de 50.000 copias. Y la otra oferta presentada por otra empresa nos presenta otra impresora que nos genera en vez de 50.000, 80.000. Y es un poco más cara. ¿Sí? Entonces, acá hay una utilización, el factor de rendimiento tiene que ser analizado. O de duración. En vez de durar 2 años, esto me dura 5. ¿Ok?
otro tipo de condiciones económicas o de ventajas económicas. Nos da una mejor forma de pago. Si compramos varios, nos hacen un descuento. Nosotros queremos comprar, dijimos hoy, resmas de hoja, 500. Bueno, un tipo nos vende 500, pero si podemos programar de hacer entregas de a 100 mensualmente, nos hace un descuento. Y por ahí la administración dice, nosotros no vamos a utilizar las 500 resmas de hoja de una, si no lo vamos a ir utilizando. Entonces, nada, es más conveniente, aunque sea un poquito más caro. ¿Se entiende? Bueno, acá algunos otros. Bien, volvamos entonces a donde estábamos. Estábamos en la etapa precontractual. Entonces, en el pliego de bases y condiciones, claramente tienen que estar los criterios que ayuden a identificar la oferta más favorable, más conveniente. ¿Ok? Porque nada va a permitir a quien analice y quien decida elegir la oferta más conveniente, no va a poder poner él el criterio. ¿Por qué? Porque quien realiza las ofertas, porque las empresas que realicen, que quieran participar del procedimiento de selección de contratista y presentarse a la licitación, ellos tienen que saber de antemano cuál va a ser los criterios de selección para presentar la oferta más conveniente. ¿Sí? Entonces, tienen que saber por ahí la administración, tienen que saber que la administración les permite hacer un descuento por entrega en lote, por entregas programadas. ¿Sí? Bien. También en el pliego de bases y condiciones tienen que estar los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignaciones de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico. No vamos a hacer tampoco una clase de economía, pero el equilibrio económico es algo que contempla cuál es la base contractual, los costos, las costas, las ganancias, y eso va a generar equilibrio económico. ¿Sí? Si hay alguna determinación de una determinada situación que altere ese equilibrio económico, al contratista le va a dar la posibilidad de decir, mirá, hablemos de nuevo de la oferta, ¿sí? No ahora en la parte licitatoria, sino cuando está realizando la obra o está entregando los bienes, y decir, mirá, el equilibrio económico se alteró por estas situaciones que pasaron. Entonces también tienen que estar identificados en el pliego de bases y condiciones esos riesgos. ¿Sí? Bien. También tienen que estar identificados cuáles van a ser las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento de la oferta ofrecida. ¿Sí? ¿Hay contrato? Todavía no hay contrato. Estaba en una etapa precontractual. ¿Hay empresa presentada? No, ni siquiera. Acá estamos en la prehistoria del contrato. ¿Sí? Acá vieron que todavía ni se presenta. No hablamos del contratista prácticamente en este esquema. Todo esto lo va haciendo la administración en su sede. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos, cuando hablábamos del principio de la autonomía de la voluntad, que en la parte civil las partes analizan cuál va a ser cómo va a ser el contrato, las diferentes condiciones? ¿Se acuerdan que decíamos acá en
en los contratos administrativos no pasa nada de eso. Bueno, estamos en la profundidad de esos argumentos, ¿no? Que hablábamos así como por arriba cuando hablábamos en la parte general. ¿Sí? Acá la administración está diagramando absolutamente todo. Todo. Cómo va a ser el contrato, cómo va a ser las condiciones, cómo va a ser las características técnicas, cuánto va a salir. La administración va determinando todo. Y vamos a pasar, sí, ya a la explicitación, a la etapa de convocatoria. Una vez que la administración cerró todo eso, hace el llamado a la licitación. Y lo va a hacer de acuerdo a la modalidad. Para la administración, para la licitación pública, va a publicar en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación para que se entere todo el mundo. Si nos da la excepción de la licitación privada, entonces la citación se hará a través de una cédula de notificación a las diferentes empresas que estén inscritas en el registro de proveedores. Entonces, en el llamado a licitación, ¿qué vamos a incorporar? Número 1, el objeto. Es decir, llamado a licitación para realizar una red de agua en el barrio Aeródromo. En el barrio Aeropuerto, en el barrio, elijan ustedes. La modalidad de contratación va a ser a través de contratación pública. El lugar físico o electrónico en el que se puede retirar el pliego de base y condiciones. Todo esto debe contener el llamado a licitación. ¿Sí? El pliego de base y condiciones se encuentra a disposición en French 6235, donde funciona obra sanitaria. Lo pueden comprar entre las 9 horas y las 15 horas hasta el día 31 de mayo. ¿Sí? O lo pueden consultar en el sitio electrónico compraargentina.com.ar, que es la plataforma de contrataciones del Estado Nacional. Bien. ¿En dónde se van la fecha y los lugares en que se llevarán a cabo el acta de cierre de venta de pliego, el acta de apertura de oferta? Y otros asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo a la modalidad de esa contratación. Todo eso debe contener el llamado a licitación, ya sea publicado en el boletín oficial o en mayor circulación o en la cédula de notificación. Bueno. Dejamos por hoy, mañana vamos a seguir, porque mañana vamos a tener clases, vamos a seguir a partir de esta filmita, porque nos queda un ratito más y no quiero darle un corto abrupto ni apurar el desarrollo teórico de la clase. ¿Les parece bien? Sí, sí. ¿Los dormí? Hoy no tuvimos mucha intermediación. ¿Alguna duda? No. Bueno, estimadísimos. Mañana a la misma hora. Les mando un abrazo, mañana a 18:30 nos vemos acá. Bueno, chao, gracias. Dale. Hasta luego. Abrazos a todos. Chao.